Cuando las sombras dejaron de seguir, el mundo terminó sin fuego, sin bombas, sin pestes. Terminó en silencio, en un susurro de oscuridad que se arrastró desde los rincones olvidados de la existencia. Nadie supo cuándo empezó exactamente, porque al principio, las sombras no dejaron de seguir a la gente de golpe. Fue un proceso lento, casi imperceptible, como el envejecimiento de la piel o la corrosión del metal bajo la lluvia. Primero fueron los reflejos. La gente notaba que, al pasar frente a un espejo, su imagen tardaba un segundo más en desaparecer. Un instante de demora, apenas suficiente para que la mente racional lo descartara como un efecto de la luz, un cansancio ocular. Pero luego, las fotografías comenzaron a cambiar. Las personas aparecían con sus sombras en posiciones imposibles, como si hubieran estado quietas mucho antes de que se tomara la imagen. Y en algunas fotos, especialmente en las antiguas, las sombras de los retratados seguían ahí, aunque ellos ya hubieran muerto hacía décadas. El verdadero terror comenzó cuando las sombras dejaron de moverse por completo. ¿Te dabas cuenta al caminar por la calle, al salir de una habitación, al girar la cabeza? Tu sombra se quedaba atrás, inmóvil, como si hubiera decidido que ya no quería ser parte de ti. Y si te detenías a mirarla, notabas algo peor. No era solo una mancha plana de oscuridad. Tenía profundidad. Como un pozo sin fondo, como una ventana abierta a un lugar donde la luz nunca había existido. Los primeros en morir fueron los curiosos. Aquellos que, incapaces de resistir el impulso, extendían la mano y tocaban sus propias sombras. Sus gritos aún resuenan en los recuerdos de los que sobrevivieron lo suficiente para contarlo. No era solo dolor lo que los hacía chillar. Era el conocimiento. Algo les hablaba desde la oscuridad, algo que sus mentes no podían soportar. Se arrancaban los ojos, se mordían las venas, intentando escapar de las visiones que la sombra les había mostrado. Murieron balbuceando frases incoherentes sobre el vacío que siempre estuvo ahí y los ojos que nos vigilan desde detrás. Pero eso era solo el principio. Porque las sombras empezaron a moverse solas. No seguían las leyes de la física, no obedecían a la luz. Se deslizaban por las paredes como líquido espeso, se acumulaban en los rincones como niebla negra. Y luego, empezaron a crecer. En las ciudades, la gente veía cómo las sombras de los edificios se alargaban hasta cubrir manzanas enteras, incluso cuando el sol estaba en su cenit. Los árboles proyectaban siluetas retorcidas, con ramas que no coincidían con las reales, como si fueran versiones corruptas de sí mismos. Y de noche, de noche era peor. Porque en la oscuridad natural, las sombras artificiales se volvían activas. Se reportaron casos de personas arrastradas desde sus camas por figuras que surgían de debajo de sus muebles. Vecinos escuchaban arañazos en las paredes, como si algo intentara salir de las sombras de los cuadros. Los animales enloquecían, aullando hacia nada, atacando el aire como si estuvieran siendo devorados por algo que solo ellos podían ver. Los gobiernos colapsaron. Las religiones se volvieron irrelevantes. No había explicación, no había salvación. Solo quedaba correr, esconderse, intentar vivir un día más. Pero incluso eso era inútil. Porque las sombras ya no necesitaban que hubiera luz para existir. Empezaron a aparecer en habitaciones completamente iluminadas, surgiendo de la nada, como si el concepto mismo de oscuridad hubiera ganado independencia. Y luego, las personas comenzaron a desaparecer. No morían, no dejaban cadáveres. Simplemente, se iban. Un hombre entraba en su casa y nunca salía. Una familia entera se esfumaba mientras cenaba, dejando atrás platos llenos y sillas vacías. Los únicos rastros eran las sombras que quedaban en su lugar, más densas que antes, como si se hubieran tragado algo. Los últimos humanos se refugiaron en desiertos, en islas remotas, en cualquier lugar donde el sol fuera implacable. Pero incluso allí, las sombras los encontraron. Porque ya no eran solo ausencia de luz. Eran algo más. Algo que siempre había estado ahí, acechando en los bordes de la percepción, esperando su momento. Los sobrevivientes finales juraron que, en los últimos días, las sombras empezaron a tomar forma. Figuras humanoides, altas y delgadas, con extremidades demasiado largas, cabezas inclinadas en ángulos imposibles. No tenían rostros, solo huecos donde deberían estar los ojos, bocas que se abrían en sonrisas demasiado anchas, demasiado dentadas.
Y cuando estas criaturas de oscuridad se movían, no hacían ruido. No proyectaban sombras propias. Porque ellas eran la sombra. La sombra de algo mucho más grande, algo que aún no había terminado de llegar. El último mensaje de la humanidad fue una transmisión de radio, enviada desde un búnker en lo que alguna vez fue Noruega. Solo contenía 3 palabras, susurradas entre estática y gritos lejanos. Ellos están aquí. Luego, silencio. Ahora, el mundo es quieto. Las ciudades están vacías, los océanos inmóviles, los vientos callados. Pero si miras de cerca, si te atreves a quedarte quieto el tiempo suficiente, verás que las sombras aún se mueven. Se arrastran por los escombros, se deslizan entre los edificios abandonados, se agitan en las profundidades de los bosques muertos. Y a veces, si el silencio es absoluto, puedes escucharlas respirar. Esperando. Porque pronto, muy pronto, no habrá nadie que les proyecte luz. Y entonces, por fin, podrán levantarse. El juego de las líneas rojas. Al principio, nadie supo de dónde vinieron. Simplemente, una mañana gris, como tantas otras, las líneas estaban ahí. No eran pintura, no eran sangre, aunque su tonalidad carmesí oscuro hacía dudar a quienes se atrevían a tocarlas. Eran demasiado perfectas, demasiado deliberadas, como si alguien o algo hubiera trazado cada curva, cada intersección, con una precisión que desafiaba lo humano. Las primeras aparecieron en ciudades muertas, en pueblos abandonados, en lugares donde el silencio era tan denso que podías escuchar el crujido de los edificios desmoronándose bajo su propio peso. Nadie vivía allí, o al menos, nadie que pudiera considerarse humano. Pero las líneas no se quedaron en los lugares olvidados. Se extendieron. Como venas en un cuerpo enfermo, las líneas rojas comenzaron a brotar en las calles de ciudades aún habitadas. Al principio, solo en los suburbios, en callejones donde la luz de las farolas parpadeaba como un corazón agonizante. Luego, en las avenidas principales, en las plazas públicas, en los umbrales de las casas. La gente las miraba con curiosidad, con miedo, con una fascinación que no podían explicar. Algunos las fotografiaban, otros las evitaban, pisando con cuidado para no cruzarlas, como si fueran grietas en el hielo que pudieran romperse bajo sus pies. Pero siempre había alguien que las seguía. Los primeros fueron los soñadores, los aventureros, los que creían que el mundo aún guardaba secretos por descubrir. Caminaban las líneas como si fueran un juego, riendo, grabando sus pasos en sus teléfonos. Pero sus sonrisas se desvanecían cuando las calles a su alrededor empezaban a cambiar. Los edificios se torcían, las sombras se alargaban más de lo que deberían, y el sonido de sus propios pasos dejaba de hacer eco, como si el mundo a su alrededor estuviera absorbiendo todo rastro de su existencia. Y luego, llegaban a los lugares imposibles. Habitaciones sin puertas, túneles que se retorcían en espirales infinitas, escaleras que conducían a ningún lado. Algunos decían haber visto figuras al final de esos pasillos, siluetas que los observaban desde la oscuridad, siempre de espaldas, siempre inmóviles. Otros juraban escuchar sus nombres susurrados en voces que no eran humanas. Pero lo peor no era perderse. Lo peor era volver. Porque algunos lo hacían. Regresaban días, semanas, incluso años después, aunque para ellos, apenas habían pasado horas. Volvían con los ojos vidriosos, la piel fría al tacto, moviéndose con una torpeza mecánica, como marionetas cuyos hilos habían sido mal atados. Y siempre, siempre, traían algo con ellos. No se podía ver claramente, no al principio. Era como una mancha en el aire, una distorsión que se aferraba a sus espaldas, que se movía con ellos, respirando en sincronía. Pero si te acercabas demasiado, si los mirabas de reojo en el momento exacto, podías verlo. Una masa oscura, informe, que se enroscaba alrededor de su columna vertebral, como un parásito hundiendo sus raíces en su huésped. Y susurraba. Un murmullo bajo, constante, en un idioma que nadie reconocía, pero que todos entendían en algún nivel primitivo, como si las palabras se filtraran directamente en el cerebro, evitando los oídos por completo. No eran sonidos, eran ideas. Ideas de hambre, de dientes ocultos en lo profundo de la nada, de algo que había estado esperando, pacientemente, detrás de los márgenes de la realidad. Los infectados porque eso es lo que eran cambiaban.
Su piel palidecía, sus voces se volvían ecos de lo que llevaban a cuestas, repitiendo frases sin sentido que quemaban la mente de quienes las escuchaban. Está abierto, decían. Han cortado los hilos. Pronto saldrá. Luego, empezaban a dibujar. En paredes, en suelos, en sus propios cuerpos. Las mismas líneas rojas, los mismos laberintos. Y cuando terminaban, se perdían en ellos, arrastrando consigo a otros, llevándolos de la mano como niños obedientes hacia los lugares imposibles de donde habían regresado. Las ciudades comenzaron a vaciarse. No por el pánico, no por algún éxodo organizado, sino porque la gente, tarde o temprano, seguía las líneas. Las seguían en trance, como sonámbulos, como si algo en su interior las reconociera, como si siempre hubieran sabido que estaban destinadas a caminarlas. Y luego, las líneas empezaron a moverse. No era un crecimiento lógico, no era como el avance de la maleza o el agua. Era como si el mundo mismo se estuviera reescribiendo, como si las líneas siempre hubieran estado ahí, solo que ahora, por fin, las podíamos ver. Brotaban en medio de las carreteras, partiendo autos en dos. Cruzaban las paredes de las casas, ignorando las leyes de la física. Y en los lugares donde se intersectaban, donde formaban nodos perfectos, el aire temblaba, como si algo intentara pasar. Los últimos que quedaban lo vieron. Vieron cómo las líneas comenzaron a sangrar. No era metafórico. El rojo oscuro empezó a gotear, a acumularse en charcos que no reflejaban la luz. Y en esos charcos, algo se movía. Formas que no deberían existir, sombras que se retorcían como gusanos bajo un microscopio. Y los susurros se volvieron gritos. Ahora, las líneas están en todas partes. Si miras por tu ventana, si te asomas a la calle vacía, las verás. Serpenteando, esperando. Y si te acercas, si te arrodillas y pasas un dedo por esa sustancia roja y espesa, sentirás que está caliente. Como piel. Como algo vivo. Y tarde o temprano, te darás cuenta de que no estás solo. Porque siempre hay algo al final de la línea. Algo que te está mirando. Algo que ya está susurrando tu nombre. Los dormidos. El mundo no terminó con fuego, ni con hielo, ni con guerras. Terminó en silencio. Un silencio profundo, ahogado, como el de una habitación donde alguien ha dejado de respirar. Todo comenzó en algún lugar remoto, un pueblo olvidado en los mapas donde la gente dejó de despertar. No murieron. No era un coma. Simplemente, no volvieron. Sus cuerpos seguían funcionando. Corazones palpitando, pulmones inflándose, venas transportando sangre oscura. Pero sus mentes se habían ido. Vacías. Como casas abandonadas con las luces aún encendidas. Al principio, los médicos lo llamaron síndrome de vigilia no responsiva. Los gobiernos impusieron cuarentenas. Los teóricos de conspiración gritaron sobre armas neurológicas, sobre experimentos fallidos. Pero la verdad era mucho peor. Porque entonces, empezaron a abrir los ojos. No todos. Solo algunos. 1 de cada 1000, quizás. Se incorporaban lentamente, con movimientos espasmódicos, como si sus extremidades respondieran a una fuerza ajena. Y cuando sus bocas se abrían, lo que salía no eran palabras, sino sonidos guturales, frases en una lengua que nadie reconocía. Una lengua que no debería existir. Los lingüistas que las estudiaron fueron los primeros en perder la cordura. Grabaciones clasificadas mostraban a expertos en lenguas muertas rompiendo sus equipos, arañándose los oídos hasta sangrar, repitiendo que las palabras estaban vivas. Que las sílabas se movían dentro de sus cabezas. Que algo las estaba escuchando. Y luego, los lingüistas empezaron a desaparecer. Algunos fueron encontrados días después, sentados en habitaciones oscuras, sus pupilas dilatadas, sus labios moviéndose en perfecta sincronía con los dormidos. Otros simplemente se esfumaron, dejando atrás notas garabateadas con símbolos que hacían sangrar los ojos. El pánico se extendió más rápido que la enfermedad. Ciudades enteras colapsaron cuando la mitad de su población dejó de despertar. Las calles se llenaron de cuerpos inmóviles en camas improvisadas, en sofás, en el suelo de baños públicos. Y entre ellos, los que habían vuelto caminaban lentamente, murmurando en esa lengua imposible. Los gobiernos cayeron.
Los ejércitos se disolvieron cuando los soldados dejaron de responder. Las últimas transmisiones de televisión mostraban a presentadores con ojos vidriosos, balbuceando sonidos que hacían que los televidentes vomitaran. Y luego, los sueños comenzaron. Los que aún estábamos despiertos empezamos a soñar con el mismo lugar. Un vacío negro, sin estrellas, sin tiempo. Un lugar donde algo inmenso respiraba en la oscuridad. Soñábamos con palabras que ardían en nuestros cerebros, con nombres que no podíamos pronunciar sin que nuestros dientes crujieran. Y cada mañana, más personas no despertaban. Los últimos grupos de resistencia se escondieron en búnkeres, en sótanos, sellando cada rendija por donde pudiera colarse el sonido. Pero las voces se filtraban igual. En el silencio de la noche, susurros reptaban desde las paredes, desde los sueños, desde dentro de nuestros cráneos. Algunos empezaron a afirmar que podían entender las frases. Que los dormidos no estaban hablando, sino respondiendo. A algo. A alguien. Los más fuertes duraron meses. Pero incluso ellos, tarde o temprano, se dieron al sueño. Porque el cansancio siempre gana. Porque el cuerpo humano no está hecho para resistir eternamente. Y una noche, cerrabas los ojos, exhausto, y soñabas con la oscuridad. Con la cosa en el vacío. Y ya no despertabas. Ahora el mundo es silencioso. Las ciudades yacen en ruinas, llenas de cuerpos quietos, de bocas abiertas emitiendo sonidos que no son sonidos. Los últimos despiertos nos escondemos, pero sabemos la verdad. No hay escapatoria. Porque el sueño siempre llega. Y cuando cierro los ojos, siento algo al otro lado. Algo que ha estado esperando desde antes de que existieran las estrellas. Pronto, todos estaremos dormidos. Pronto, él usará nuestras voces para hablar. Y entonces, despertará. La última germinación. Nadie supo cuándo comenzó exactamente. Quizás siempre estuvo ahí, latiendo bajo la tierra, esperando su momento. O tal vez fue algo que trajimos sobre nosotros mismos, un castigo por profanar lo que no debíamos. Pero cuando las primeras señales aparecieron, ya era demasiado tarde para detenerlo. Los primeros casos fueron tratados como curiosidades médicas. Un hombre en Chile despertó con raíces negras brotando de sus encías. Una mujer en Japón encontró pétalos de rosa creciendo en sus pupilas, sus ojos convertidos en pequeños capullos húmedos. Los doctores intentaron extraerlos, pero las raíces se retorcían más profundamente, como si estuvieran conectadas a algo mucho más grande, algo que ya los había reclamado. Luego, las plantas empezaron a cambiar. Los árboles en los parques desarrollaron una piel viscosa, como la de un reptil recién mudado. Sus ramas se retorcían en espirales antinaturales, como brazos dislocados. Las flores, antes inofensivas, abrían sus corolas para revelar filas de colmillos curvados hacia adentro, diseñados para atrapar, no para polinizar. Y las enredaderas, Dios, las enredaderas. Se arrastraban como gusanos gigantes, deslizándose por las paredes de las casas, estrangulando a los que dormían en sus camas. Pero lo verdaderamente aterrador no era que las plantas hubieran desarrollado hambre. Era que recordaban. Los cuerpos que no eran devorados de inmediato quedaban atrapados en un estado intermedio, fusionados con la vegetación. Sus rostros emergían de los troncos, sus bocas abiertas en gritos silenciosos, sus ojos vidriosos siguiendo cada movimiento. Algunos todavía podían hablar. Susurraban cosas desde la madera, cosas que ningún ser humano debería saber. Secretos. Confesiones. Nombres de personas que nunca habían conocido. Como si las plantas hubieran absorbido no solo su carne, sino sus almas. Las ciudades cayeron en cuestión de semanas. Los supermercados se convirtieron en invernaderos de pesadilla, con estantes cubiertos de hongos pulsantes que exudaban un líquido parecido al pus. Los automóviles fueron envueltos por lianas gruesas como tentáculos, sus interiores llenos de capullos que respiraban lentamente. Y en los parques infantiles, los columpios se mecían solos, arrastrando pequeños pies que ya no tocaban el suelo. Los gobiernos intentaron contenerlo. Bombardearon los bosques con napalm, pero el fuego solo hizo que las plantas liberaran esporas al aire. Quienes las inhalaban tosían primero. Luego sangraban.
Y finalmente, brotes verdes estallaban desde sus gargantas, sus cuerpos convirtiéndose en abono para cosas peores. Los soldados enviados a las zonas de cuarentena regresaban, diferentes. Sus pieles se volvían correosas, sus voces se entrecortaban como si algo les creciera dentro del pecho. Y siempre, susurraban sobre el gran árbol, algo que estaba creciendo en lo profundo de la selva ahora incontrolable. Los últimos humanos se refugiaron en búnkeres, pero incluso allí, la pesadilla los alcanzaba. Las raíces se filtraban por las cañerías, serpenteando en la oscuridad, buscando calor. Algunos sobrevivientes despertaban con ramitas brotando de sus uñas, con savia espesa resumando de sus oídos. Sabían lo que significaba. Pronto, se convertirían en parte del jardín. Y el jardín crecía. Los árboles ahora se movían, arrastrándose sobre raíces retorcidas como patas de insecto. Las flores desarrollaron tallos musculares, estirándose como garras para arrancar trozos de carne de los que huían. Las voces en el follaje se hacían más fuertes, más coordinadas. Ya no solo susurraban. Cantaban. Una canción sin melodía, solo un zumbido bajo y gutural que resonaba en los huesos, como si la tierra misma estuviera cantando para sus nuevas criaturas. Los pocos que aún resistían empezaron a soñar con ello. Un árbol más grande que un rascacielos, su tronco compuesto por millones de caras fusionadas, sus bocas abiertas en un gemido eterno. En sus sueños, subían por él, escalando sobre brazos petrificados, hasta llegar a la copa. Allí, colgando como frutos podridos, estaban todos los que habían desaparecido. Algunos todavía respiraban. Algunos todavía suplicaban. Y entonces, despertaban, solo para encontrar el suelo bajo ellos cubierto de hongos brillantes, latiendo al ritmo de sus corazones. El último mensaje de la humanidad no fue una señal de radio ni un grito de auxilio. Fue un video, encontrado en una cámara abandonada, la lente empañada por una sustancia viscosa. En él, un hombre con la mitad del rostro cubierto de corteza sollozaba mientras ramas le estallaban desde las cuencas de los ojos. No mueres, susurraba. Nunca mueres. Solo te siembran. La cámara caía al suelo, mostrando, por última vez, el cielo. Verde. Todo verde. Y moviéndose. Ahora, el mundo es silencioso. Las ciudades son montañas de follaje retorcido, sus estructuras consumidas por la vegetación hambrienta. Los océanos están estancados, cubiertos por un manto de algas que palpitan como pulmones. No quedan aves. No quedan bestias. Solo el jardín. Y en su centro, el gran árbol sigue creciendo, más alto cada día, sus ramas extendiéndose hacia el cielo como dedos ansiosos. Si te acercas lo suficiente, puedes oírlos. Los millones de voces atrapadas en su corteza. Gritando. Riéndose. Rezándole a algo que aún no ha despertado. Y en lo más profundo de la tierra, algo late. Esperando su turno para florecer. El sonido antes del silencio. El zumbido comenzó sin previo aviso, un sonido que surgió de la nada y de todas partes a la vez, como si el mismísimo tejido de la realidad se hubiera rasgado para dejar escapar un gemido cósmico. No había forma de evitarlo, de taparse los oídos, de huir. 3 segundos. Eso fue todo lo que duró. 3 segundos en los que el mundo entero contuvo el aliento sin saber que, al terminar, ya no habría vuelta atrás. Cuando el sonido cesó, la mayoría de la humanidad ya estaba muerta. Los cuerpos se desplomaron como marionetas con los hilos cortados, ojos vidriosos mirando hacia un cielo que de pronto parecía demasiado grande, demasiado vacío. La sangre brotaba de sus oídos en gruesos hilos oscuros, mezclándose con la tierra, formando riachuelos que se deslizaban por las calles, empapando las aceras, goteando entre los adoquines. Algunos aún respiraban, convulsionando, sus bocas abiertas en un grito silencioso antes de quedar inmóviles para siempre. Los que sobrevivieron se encontraron de pronto en un mundo que ya no reconocían. El silencio era absoluto, opresivo, como si el aire mismo se hubiera solidificado alrededor de ellos. Pero no era un silencio verdadero. No del todo. Porque en cuanto se atrevían a quedarse quietos, a escuchar con atención, las voces llegaban. No eran externas. No resonaban en el aire, no salían de las paredes ni de los cadáveres que yacían por todas partes.
Estas voces surgían desde dentro, como si alguien o algo hubiera abierto una compuerta en lo más profundo de sus mentes, y hubiera dejado entrar lo que nunca debió ser escuchado. Eran sus secretos. Los más oscuros, los más vergonzosos, aquellos que jamás habían compartido con nadie, ni siquiera en susurros en la intimidad de la noche. Peores aún, no eran solo sus propios secretos. Eran los de los demás. Los muertos hablaban a través de ellos, susurrando sus culpas, sus traiciones, sus pecados. Maté a mi hermano cuando éramos niños y lo hice parecer un accidente. Le dije a mi esposa que la amaba mientras envenenaba su café. Disfruto viendo sufrir a los animales. Las voces no paraban. Nunca paraban. Los sobrevivientes comenzaron a enloquecer. Algunos se arrancaban las orejas con las uñas, con cuchillos, con lo que tuvieran a mano, como si pudieran sacar las palabras de sus cabezas cavando lo suficiente. Otros gritaban, pero sus voces se perdían en el silencio infinito, ahogadas por el coro de confesiones que nunca habían querido escuchar. Y luego, cuando ya no pudieron soportarlo más, empezaron a oír algo más. Algo que no era humano. Era un susurro bajo, casi imperceptible al principio, pero que crecía con cada segundo que pasaba. No eran palabras, no exactamente. Era como si algo estuviera probando sonidos, imitando el lenguaje, pero sin entenderlo del todo. Una voz que se arrastraba desde algún lugar más allá del mundo, desde un abismo que nunca debió ser perturbado. Y entonces, uno por uno, los sobrevivientes comenzaron a responder. Sus bocas se movían, pero las palabras que salían no eran las suyas. Hablaban en lenguas que no existían, con voces que no eran humanas, repitiendo frases que destrozaban sus gargantas al pronunciarlas. Sus ojos se volvieron negros, la sangre brotó de sus bocas, y sus cuerpos se retorcieron como si algo intentara rehacerlos desde dentro. El último hombre en la tierra cayó de rodillas, sintiendo como su mente se desgarraba bajo el peso de aquella voz que ahora habitaba en él. Sus dientes se astillaron, su lengua se partió en dos, y sus uñas se hundieron en su propio rostro, arañando la carne en un intento desesperado por detener lo inevitable. Pero ya era demasiado tarde. Porque el sonido no había sido un accidente. No había sido un fenómeno natural. Había sido una llamada. Y ahora, algo había respondido. Algo que llevaba eones esperando, observando desde las sombras, estudiando a la humanidad, aprendiendo sus secretos, sus miedos, sus debilidades. Y ahora que las voces de los muertos habían abierto el camino, ahora que los vivos no eran más que recipientes vacíos, rotos, listos para ser llenados, ellos finalmente cruzaron. El último hombre sintió como su conciencia se disolvía, como algo mucho más antiguo y mucho más oscuro se extendía dentro de su cráneo, ocupando cada rincón de su ser. Antes de que su humanidad se desvaneciera por completo, alcanzó a ver, a través de sus ojos ensangrentados, las sombras moviéndose en las calles. No eran sombras. Eran formas, grotescas, imposibles, retorciéndose en ángulos que no debían existir, arrastrándose desde los cuerpos inertes de los muertos, desde las bocas abiertas de los que habían respondido al llamado. Y entonces, el silencio terminó. Porque ellos comenzaron a cantar. Un coro de voces destrozadas, de gargantas rotas, de lenguas que ya no eran humanas, resonando en un mundo vacío, anunciando el verdadero fin. No hubo más gritos. No hubo más resistencia. Solo el sonido de ellos, llenando el vacío que la humanidad había dejado atrás. Y después de eso, silencio. Pero esta vez, no era el silencio de la muerte. Era el silencio de algo mucho peor. Era el silencio de la espera. Porque ahora que ellos estaban aquí, pronto llegarían más. Y el universo entero los escucharía cantar.